Hoy se conoció el informe de Latino Barómetro que hace ya 25 años de alguna manera escudriña lo que pasa en nuestro país, qué pasa en la política, qué pasa en la sociedad, cómo pensamos los chilenos, cuáles son nuestras expectativas hacia el futuro y obviamente tiene resultados que son algunos alentadores y otros que son muchas veces para cerrar la puerta e irse de la casa. Vamos a conversar de inmediato con Marta Lagos, directora ejecutiva de Latino Barómetro, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Marta? Un gusto saludarte. Muy buenas noches, un gusto. Bueno, Marta, después de 25 años ya cumplió este informe de Latino Barómetro que se refiere a nuestro país. ¿Cuál es el dato que más te sorprende? Hay muchos de la democracia, tenemos una larga conversación, pero ¿qué es lo que más te sorprendió a ti con la experiencia que tú tienes? Mira, a mí lo que más me sorprendió es el hecho de que la pandemia no produce una caída brusca de los indicadores, que los indicadores muy negativos que nosotros habíamos obtenido en el año 18 se sostienen y se mantienen con la pandemia, pero no se acentúan demasiado, con la excepción de la confianza en instituciones, que lo vemos más bien como una consecuencia y no como una causa. Yo diría que los otros indicadores están bastante en el mismo tenor de lo que estaban antes. Es decir, el chileno no ha tomado la pandemia como un hecho esencial de su vida. Lo esencial es lo que había pasado antes de la crisis y las razones por las cuales la crisis tuvo lugar. Pero sin lugar a dudas la pandemia ha impactado en lo que son las expectativas al futuro, pero no impacta temas que son muy sensibles e importantes como por ejemplo la democracia, que es una de las cosas que sale de alguna manera realzada y fortalecida luego de este informe. Bueno, es que justamente la democracia se ve fortalecida a raíz de del estallido social, donde hay una demanda de una reorganización del poder en el país para tener una nueva constitución y con esa nueva constitución tener una mejor democracia. Yo creo que la pandemia lo que viene a hacer es, en el fondo, reafirmar, enfatizar, profundizar esa aspiración, esa demanda, ¿no? Y eso es lo sorprendente. Chile hoy día se encuentra con un nivel de apoyo a la democracia que está 10 puntos por encima de América Latina y está también en uno de los puntos más altos que ha tenido Chile en los 25 años, lo que es completamente contraintuitivo contra el discurso público, en que mucha gente dice lo que está en peligro aquí es la democracia. No, aquí lo que está en peligro no es la democracia. Aquí lo que está en peligro son las personas que tienen cargos políticos elegidos por votación popular que ya no van a volver a ser elegidas. Esos son los que están en peligro, las personas que tienen hoy día los cargos políticos. Pero la democracia no corre ningún peligro. No hay nadie que quiera una cosa distinta que la democracia. Incluso el autoritarismo baja y baja de manera sustantiva como un efecto, yo diría, el efecto casi más positivo que tiene la pandemia es la caída del autoritarismo. La democracia tiene un índice de apoyo de un 61% de acuerdo al informe de Latino Barómetro, pero la pregunta que uno se puede hacer, Marta, es, bueno, la gente quiere la democracia, la valora como concepto y como forma de vida para regular la convivencia, pero está dispuesta a respetar esta democracia cuando sale finalmente en las elecciones algo que no nos gusta, algo que a alguien no le parece. Bueno, sí, yo creo que sí, yo creo que el apoyo a la democracia muestra un respeto a las reglas. Lo que pasa es que a la vez hay una crítica muy fuerte a que aquellas personas, instituciones, organizaciones que tienen poder, son ellas las que no respetan las reglas. Es decir, aquí el pueblo chileno es visto como respetando las reglas, mientras que los que tienen poder son vistos como no respetando las reglas. Entonces el peligro no está en que la población diga no me gusta el resultado de la elección. El peligro está en que aquellos que mandan digan no me gusta el resultado de la elección. ¿Ah? Yo creo que es completamente distinto a cómo se quiere pintar. Aquí los que pueden producir inestabilidades, ingobernabilidades, son más los que mandan que el pueblo chileno, ¿no? El pueblo chileno se muestra terriblemente democrático, demandante, aspiracionalmente positivo hacia la democracia. Y hoy día, Marta, ¿quién detenta el poder? El informe en varias de sus láminas hace una suerte de consulta, pregunta dónde creen los chilenos que está el poder. Algunos dicen, bueno, en los empresarios, en los medios de comunicación, en el poder político, en el Congreso. ¿Cuál es el resultado que te sorprende? Y sobre todo si lo puedes comparar
con los años anteriores, con esta evolución que ha tenido el país, donde además ha habido alternancia en el poder? Mira, a ver, aquí hay dos temas. Uno es quién gobierna, ¿no? Que tiene que ver con quién tiene el poder. El 89% de los chilenos dicen que se gobierna para los intereses de unos pocos. Es decir, la democracia no cumple con su función central, que es gobernar para la mayoría. Esa es una de las demandas centrales del estallido social. Y la segunda es esta percepción que se mantiene a lo largo del tiempo. Cuando se le pregunta quién tiene más poder, aparecen las grandes empresas en primer lugar y el gobierno en segundo lugar. Es decir, hay poderes que no son elegidos, que no son soberanos, que no tienen una elección popular, que son más poderosos que aquellos que son elegidos, que es el gobierno. Eso es una de las grandes taras que tiene la democracia chilena en la manera como funciona, y es la razón por la cual los chilenos hoy día dicen que si bien ellos quieren democracia, esta democracia, en la manera como esta democracia está funcionando, solamente un 18% está satisfecho con ella. Entonces me parece que hay una sabiduría muy profunda ahí, ¿no? Porque efectivamente tenemos un problema de interferencia en el poder popular, interferencia en la voluntad popular. La crisis de representación se concreta en esa interferencia, digamos, no elegida, que consta en el poder del gran capital, de las grandes empresas, de, en fin, las 5 familias que tienen una parte muy sustantiva del PIB. Y eso Me también puede parece tener un que derivado, Marta, de las colusiones y de todos los casos, delitos de cuello y corbata que hemos conocido. Seguramente está metido ahí eso. a partir del año 2013 vemos cómo se dispara el indicador de corrupción y los chilenos, ¿no es cierto?, consideran un tercio de ellos en el año 2013, cuando explota el caso Penta, que la corrupción, ¿no es cierto?, es uno de los males que tiene Chile. Y lo peor de todo es que a partir de ese momento eso salpica a todas las instituciones. Cuando se hace la lista de decirme, mire, dígame usted de esta lista, ¿cuáles cree usted que están involucrados en corrupción? Aparecen todas las instituciones manchadas, salpicadas por la corrupción. Eso es uno de los temas graves del impacto, ¿no es cierto?, tanto del caso Penta en el año 2013 como del caso Cabal en el año 2015, que es necesario abordar de una manera muy mancomunada en la política, porque efectivamente cuando más del 50% de la población dice que el presidente está involucrado y todo su gabinete y todos los parlamentarios y todos los partidos y todos los empresarios están involucrados en actos de corrupción, bueno, la gobernabilidad se hace bastante imposible. Y eso tiene que ver también con la autoridad y con el hecho de que hoy día nadie le hace caso a nadie Sí. cuando se dan las normas sanitarias, porque la verdad es que ahí se requiere autoridad que viene de la legitimidad del poder. Y cuando se piensa que el poder es corrupto, el poder deja de tener legitimidad. Claro, los estilos duros ya no le gustan mucho a los chilenos. Teníamos el caso del exministro Chadwick, el exministro Mañalich, que tenían una actitud más dura para enfrentar las normas que había que transmitirle a la población y no era finalmente bien valorado por la ciudadanía. Pero me quiero quedar, Marta, en el tema del poder, que apunta mucho a la gente hacia los empresarios, que ahí está el verdadero poder. ¿Qué pasa en otros países? ¿Se puede comparar ese índice, por ejemplo, con países vecinos, aprovechando que el Latino Barómetro también está en otros países o no? ¿Pasa lo Bueno, mismo? efectivamente Chile es el país de América Latina donde los empresarios tienen más percepción de poder. Ya. Entonces, claro, ahí hay un desbalance, ¿no es cierto? Como digo, el gobierno debería tener todo el poder y debería ser visto manejando el poder. Y cuando la ciudadanía no ve al gobierno con todo el poder y ve a las empresas en vez del gobierno, hay una distorsión en la manera como se ejerce la democracia, que no es la misma que se ve en otros países de América Latina, donde las empresas están debajo del gobierno, es decir, tienen menos poder que el gobierno, como debe ser. Hay varios de los índices que sorprenden en el informe Marta, y uno de los que me llamó la atención es cuando ustedes preguntan qué pasa con el progreso. El futuro no se ve para nada alentador, el índice cae a 13 y hace 10, 11 años, el 2009, estaba en un 66% cuando se pensaba en las expectativas, hoy día está en un 13%. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a eso? Porque mira, aquí se produce esta paradoja de Kahneman, que le dieron el premio Nobel por eso, que cuando tú tienes una empresa y en esa empresa se le sube el sueldo a todo el mundo, que uno podría decir en Chile hoy día hay más dinero,
todo el mundo tiene un poco más de dinero que antes, pero a unos le subes el sueldo más que a otros, a los que le subiste el sueldo menos, es lo mismo que si no les hubiera subido el sueldo. Es decir, no se produce ninguna satisfacción con el avance minoritario o menor que tiene una parte de la población si el avance que se produce en esa parte de la población es desproporcionalmente mucho menor al que tienen los otros. Y eso es lo que ha pasado en Chile. ¿No? No es que hoy día no haya clase media nueva, no es que no haya más bienes, no es que la gente no tenga acceso a comprar con crédito, no, hay una parte muy sustantiva de la población, un 55%, que ha tenido un pedazo demasiado chico de la torta, mientras el 90% de la torta se la llevan unos pocos. Ese es el problema que tiene Chile. El problema no es el tamaño de la torta, el problema es la distribución de la torta. Y si uno mira la redistribución de los ingresos después de impuestos, se da cuenta que aquí no hay redistribución de ingresos. Por eso el 93% de los chilenos dicen que hay una injusticia en la distribución de la riqueza en este país. No puede ser que la mitad de la población, un 53, 57%, ¿no es cierto?, se sienta excluido de los beneficios del crecimiento y del desarrollo económico. Y eso es lo que produjo, en definitiva, la caída que se nota en el año 2018 y finalmente la crisis social en el año 19. Era perfectamente leíble en los datos que aquí venía algún tipo de protesta porque los indicadores eran muy negativos. Ahora, ¿por qué vino la protesta en el año 19? Bueno, la protesta viene en el año 19 porque hay un cambio valórico en la sociedad chilena. Hay una secularización, un proceso de secularización muy fuerte, un alejamiento de las religiones, un cambio de valórico acorde con ese proceso donde el 35% de la gente llega a ser agnóstica y la sociedad chilena se abre, se deja de ser una sociedad tradicional y va camino rápidamente a una sociedad abierta. Ese cambio valórico es el que produce la expresión de lo que ya estaba. Eso es muy importante de entender, porque el problema, digamos, del estallido social no se produce, por ponerlo bien claro, no es culpa de Piñera, no es culpa del gobierno de Piñera, es culpa de lo que había venido sucediendo en Chile en los últimos 20 años. No es culpa de una persona en particular, es culpa de la manera como se fueron haciendo las cosas sin desmantelar dos elementos centrales que hoy día se demandan, que son los bienes políticos. Por un lado, las desigualdades y por otra parte, la discriminación. Desde ese punto de vista, Marta, perdón, desde ese punto de vista, si hoy día gobernara la centroizquierda, ¿habría pasado esto de todas maneras? ¿Estaríamos enfrentados a la misma disyuntiva hoy día? Pero por supuesto, es decir, aquí... Por supuesto, a lo mejor la centroizquierda tendría menos manifestaciones, podría controlar más, digamos, la protesta. A lo mejor no habrían habido 1 millón de personas, sino que 500.000. Pero la manifestación del descontento por la manera como se hacen las cosas en Chile, es decir, que no hemos solucionado el problema de las FP, no hemos solucionado el problema de los estudiantes, no hemos solucionado el problema de la salud. Bueno, ya llevamos décadas sin solucionar estos temas. Y la desigualdad y la discriminación son dos conceptos que sorprenden que estén hoy día como uno de los grandes problemas que padecen los chilenos en su día a día y que lo muestra también claramente el informe, junto a otros que están siempre, como la salud, como la delincuencia, pero sorprende esto de que la gente se sienta discriminada permanentemente. Claro, a ver, aquí hay otros indicadores de otros estudios que nosotros hemos hecho que también lo confirman. Aquí hay dos dimensiones. Una, la dimensión de los bienes políticos, que son los intangibles, que son el respeto, la dignidad, el acceso, la inclusión social, y que tienen que ver con esta sensación, ¿no es cierto?, que si tú eres mujer, eres indígena y eres pobre, no tienes una segunda oportunidad sobre esta tierra, como dice García Márquez, ¿no? Es decir, no tienes ninguna posibilidad de nada. Lo mismo si eres joven, eres indígena y eres pobre. O sea, hay categorías en las cuales si tú te ubicas en esas categorías, estás decididamente en el lado oscuro de la luna. Entonces Chile no puede seguir teniendo 22, 23 mil dólares de ingreso per cápita y mantener las mismas condiciones que habían hace 25 años atrás.
¿no? Porque nosotros hicimos una transición ejemplar. El primer gobierno de Patricio Aylwin, ¿no es cierto?, hizo la transición política. Pero ¿qué pasó después, en los gobiernos posteriores? No se abordaron, o se creyó que con el desmantelamiento de la pobreza, que antes era 40%, que hoy día pasa a ser el 10%, bastaba para desmantelar las desigualdades. Pero las desigualdades no son solamente socioeconómicas. Claro. Hay desigualdades que son culturales, hay desigualdades que son de poder, de acceso. Entonces, por eso que la gente no paga el boleto de la micro, por eso que la gente usa los subsidios para algo que no tiene derecho, porque la gente trata de compensar estas desigualdades de cualquier manera, de la manera Claro. que sea posible, donde exista una ventanita, bueno, ahí se aprovecha, ¿no es cierto?, para tratar de equiparar esa desigualdad y esa discriminación. Esta década va a ser la década de las desigualdades. El gobierno que no aborde las desigualdades va a fracasar, de izquierda, de centro, de derecha, del lado que sea. Claro, o sea, tú lo dicen ahí en el informe, es como la viveza del chileno, la pillería que siempre trata de sacar algunas ventajitas, como parte de prácticamente nuestro ADN como chilenos muchas veces. Ustedes lo llaman el fraude social dentro del informe y muestran que ha bajado también, que antes el chileno era más vivo, le gustaba hacer trampa con mayor frecuencia. Hoy día el índice va a la baja. ¿Eso es producto de la pandemia? Bueno, yo creo que efectivamente la pandemia se pudo expresar menos el fraude social que a pesar de que uno ve, ¿no es cierto? Hoy día había un titular en un diario que decía que no sé cuántos funcionarios públicos habían accedido a un bono que no Sí. correspondía. ¿Ah? Bueno, esos fraudes sociales masivos, ¿no es cierto?, se producen porque, como se dice el informe, hay una percepción bajísima de igualdad ante la ley. ¿Y quiénes son los que cumplen con las leyes? Bueno, los que cumplen con las leyes somos nosotros los ciudadanos, que somos unos tontos, que nos paramos en la luz roja, que en fin, que pagamos el IVA, etcétera, etcétera, mientras los poderosos se salen con la suya. Esa es la percepción que hay. Entonces, cuando yo tengo una oportunidad y el Estado me dice, mire, yo le voy a dar a usted un bono, yo digo, bueno, me voy a meter por el resquicio a ver si me entregan el bono, y le entregan el bono, bueno, perdón, si me lo entregaron es culpa del Estado, no es culpa mía, ¿no? Entonces me parece que ahí hay más que una cultura, hay una, como lo llama Kahneman, una contabilidad mental, ¿no? Una contabilidad mental donde el ciudadano dice, bueno, ¿cómo me ubico yo en esta sociedad que no me oye, donde no tengo voz, donde mi voto no vale porque las empresas pasan por encima mío, donde el dinero pasa por encima mío, donde los poderosos pasan por encima mío? Entonces yo saco mi contabilidad mental y aprovecho el sistema lo más que pueda para poder compensar por esas desigualdades y esa discriminación. A mí me parece que es una lógica racional la que hay detrás de esa contabilidad mental. Y al final de cuentas el estallido social termina siendo una expresión, ¿no es cierto?, que estaba latente hacía mucho tiempo y que finalmente explota. Ahora, efectivamente, un gobierno de derecha le da más espacio a un estallido social de esa naturaleza para mostrarse más fuerte, más violento, más grande, pero eso no quita de que yo creo que el estallido social habría sido sí o sí con cualquier tipo de gobierno. Y perdón, y la gobernabilidad que viene a continuación pasa lo mismo, es decir, si asume un gobierno de izquierda, no van a haber miramientos con el gobierno de izquierda para que cumpla, digamos, con las demandas y las expectativas. Y la expectativa es Marta. de desmantelamiento de la desigualdad. Marta, lo último, y como corolario quizás de todo lo que hemos estado hablando, de por dónde está haciendo agua el voto de alguna manera de nuestro país, que es lo que manifiesta este informe de Latino Barómetro, ¿qué pasa con la justicia, que está permanentemente en entredicho? Hoy día mismo, antes de conversar contigo, entrevistábamos a un diputado respecto al caso Frei Montalva. Otra vez la justicia está puesta ahí en primera línea, mucha gente opinando y disconforme muchas veces con los fallos. ¿Qué pasa con la imagen de la justicia y quizás, en tu experiencia, cómo se puede robustecer hacia adelante? Mira, yo creo que la imagen de la justicia chilena tiene una falla de legitimidad histórica en la medida que no fue capaz de juzgar a Pinochet. O sea, la justicia chilena se va a demorar muchas generaciones en recuperar su credibilidad y su legitimidad por no haber sabido juzgar a Pinochet. Y porque además de eso ha sido un poco hipócrita
esto de ir juzgando a militares de segundo, tercero y cuarto rango, ¿no es cierto?, que están pagando las culpas por las órdenes que dieron generales con nombre y apellido que no terminaron en la cárcel. Entonces, me parece que blanquear eso va a costar mucha transparencia, mucho juicio, y que por lo demás la justicia, tanto en el año 2013 con el caso Penta como en el año 2015 con el caso Cabal, no cumplió con las expectativas de la gente. Hoy día no hay ningún empresario preso, no hay ningún político preso por haber tenido platas negras. Las platas negras en la política existieron y lejos de hacer un indulto, lejos de hacer un blanqueo, lejos de transparentar, se metió la cosa debajo de la alfombra, ¿no? Y se fue tratando caso a caso, y a unos los mandaron a clases de ética, a los otros los mandaron a la casa con un castigo domiciliario. Raya para la suma, nadie llegó a la cárcel. Entonces me parece que para que exista igualdad ante la ley, tiene que haber igualdad ante la justicia. Ese es uno de los pisos que se necesita que cambie. Es decir, la fortaleza que el Estado tiene que tener en la nueva Constitución tiene que ser implacable para poder asegurar el derecho a la igualdad a la justicia y la igualdad ante la ley. Y sin eso es muy difícil que las políticas sociales, incluso yo diría, una reforma tributaria de 8 puntos del PIB que pueda hacer un sistema de garantías sociales, vaya a poder subsanar esa debilidad de sentirse que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Yo creo que ahí está el tema central de Chile, ¿eh? ¿Cómo hacemos que efectivamente exista la igualdad ante la ley y por lo tanto la igualdad ante la justicia también? Marta Lagos, directora ejecutiva de Latino Barómetro, muchas gracias por compartir hasta ahora sus reflexiones con nosotros. Con este índice le deseamos además muchos años más, que no sean 25 años, que ojalá sean 30 y 50 también, para que puedan tener una comparación bien estructurada de cómo evoluciona nuestro país. Gracias, Marta, por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Chao, como siempre un gusto. Muy buenas noches. Chao, buenas noches.